No sé qué me pasa. Ayer me habré tomado 4 porroncitos, esos en chiquito. Hoy me levanté como si hubiésemos salido de joda hasta las 5 de la mañana, boludo. No sé si es la crisis de los 30 o lo que sea. Siento la presión de que tengo que tener hijos. Es como que a los 20 estás relajado, pero a los 30 es como que ya viste cuando te corre el tiempo. Lo tenemos tan metido que no siento que he llegado a lo que cuando era chiquita pensé que a los 30 iba a llegar, o sea... Que ya saben, ¿no? Que cuando dejan de vivir con los padres y se transforman en adultos, se dan cuenta que debías cobrar, preparar el mate, colgar ropa del tender y empezar a transferir. Esto es Qué bardo los 30. Bueno, el capítulo de hoy fue muy pedido por nuestra audiencia porque claramente es un tema que nos perjudica a todos, que es la economía. Básicamente, muchas veces nos mandan mensajes por las redes diciendo que quieren que hablemos de este tema, de las finanzas a los 30, por cómo nos proyectábamos a esta edad, por cómo estamos ahora y por todos esos temas emocionales y mentales que nos genera el tema de la economía. Entonces, cuando estábamos pensando un poco cómo encararlo, con Mecha dijimos, bueno, vamos a hacer una encuesta y les vamos a preguntar a las personas que escuchan este podcast cómo están actualmente en sus finanzas, si se proyectaban así a sus 30 y qué es lo que más les preocupa también a futuro. Así que la trajimos a Sofi Diamante, que es periodista económica. Ella trabaja en La Nación y es una experta de la actualidad económica y nos va a ayudar a aclararnos un poco este panorama y entender también por qué de repente nos impacta tanto todo en el bolsillo, más allá de que nos hicimos adultos, por un contexto que claramente nos perjudica. Sofi, bienvenida. Bueno, muchas gracias. También estoy entre los 30, así que me siento muy representada por el podcast. Gracias por invitarme. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Sofi, te queríamos preguntar en primer lugar, ¿cómo es la situación económica hoy en Argentina? Nos escuchan desde otros países, pero creo que es importante hablar también de la situación particular de Argentina porque es un poco especial. Uh-huh. Bueno, nuestra situación creo que no cambió mucho en los últimos años. Nosotros los que tenemos más de 30 vivimos prácticamente en inflación. Creo que por ahí en los 90 no había inflación, pero ya a partir de 2003, 2005, 2007 se empieza a sentir mucho el fenómeno inflacionario y eso repercute en que, por ejemplo, no hay crédito hipotecario, que es un tema que a nosotros, me imagino que estamos todos de acuerdo, que más nos afecta, que es no podemos comprarnos una casa propia y lo más común es que casi todos alquilen. Eso es en particular Argentina en este momento y en verdad en los últimos años. En este momento tenemos un gobierno nuevo que acaba de asumir hace 6 meses y que está intentando arreglar algunos temas que Argentina sufre hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, un Estado que gasta más de lo que le ingresa, que eso se puede hacer en algunas épocas, en algunos tiempos, por ejemplo, durante el año de la pandemia, casi todos los estados en el mundo gastaron más de lo que les ingresaba. Nosotros hace décadas que vivimos ese problema y es por eso que es la raíz básicamente de otros símbolos que vemos, que es como la inflación, por ejemplo. La raíz de eso es que se emite mucho dinero para financiar esta diferencia entre ingresos y gastos. Así que veremos si lo logra este gobierno terminar con la inflación, a costa tal vez de algunas otras cosas, de una recesión muy fuerte, pero bueno, nosotros ya nos acostumbramos a vivir con la inflación y sabemos que no es bueno y ojalá podamos vivir más normal como los países que están vecinos nuestros, no como Europa, sino simplemente como Chile, Brasil, Uruguay, Perú, ellos, Bolivia. Acá, Sofi, creo que es un tema que está bueno que trajiste esto de que nosotros somos una generación de los 30 que vivió desde que nació con inflación constante. O sea, nosotros desde que, cuando sos chiquito, obviamente por ahí era una época mejor, pero cuando uno empezó a ganar su primer sueldo, ya vos te das cuenta que siempre ibas atrás, corriendo, ¿viste? Era como que nunca te alcanza para nada. Este tema de los alquileres, que también, bueno, una de las respuestas más frecuentes que hubo fue el tema del alquiler. O sea, realmente la gente le cuesta pagar, no puede pagar el alquiler. Y un poco está como el sistema dado como para vivir de a dos, ¿no? Como que si tenés que vivir solo es prácticamente imposible salir a bancar un alquiler donde sea. Y acá la pregunta es, más allá de lo económico también, hablar que por ahí se suma además que nosotros tenemos como, por ahí a diferencia de nuestros padres, ¿no? Como una concepción también distinta, ¿no? En el sentido de que obviamente económicamente está todo muy, muy complejo y también entiendo que nosotros o nuestra generación en general, porque estoy generalizando, prioriza también un montón de cosas que por ahí nuestros padres no, ¿no? Más allá de que tienen ayuda económica, por ahí viajar, por ahí
darse sus gustos, salir a comer afuera. Y obviamente esto, con la situación que vos planteás hoy, es prácticamente imposible. Entonces, algo que nosotros solíamos hacer hoy ya es casi imposible hacerlo, ¿no? Sí, desde ya que tal vez al haber inflación, lo que más impacta la inflación es que no te permite ahorrar, o por lo menos no ahorramos en pesos, porque sabemos que si alguien ahorra en pesos, mañana va a poder comprar menos cosas con esos pesos, porque todo sube de precio. Entonces, eso nos incentiva a estar consumiendo todo en vez de ahorrar, y el consumo es de corto plazo, entonces salimos más a comer. Yo lo veo también, no sé, seguro que algunos por ahí tienen amigos que viven en el exterior, no sé si se asombran de la cantidad de veces que en Argentina comemos afuera. O sea que los que viven en el exterior no comen 2 o 3 veces por semana afuera. Bueno, eso es un tema muy argentino, de que nadie ahorra, entonces eso mismo, viajamos mucho más, consumimos mucho más, y también estamos acostumbrados a vivir por arriba de nuestros ingresos. Así como el Estado durante los últimos años gastó más de lo que le ingresaba, nosotros también, porque también la inflación lo que hace es que, bueno, tenemos deudas, esas deudas también se licúan, es decir, que esas deudas después vemos cómo las pagamos, o siempre pasa algo y terminamos pagando menos. Entonces estamos mal acostumbrados hace décadas, o hace años. Nosotros los que tenemos más de 30, obviamente que vivimos con esto, pero también, ojo, nuestros papás también vivieron la hiperinflación de Alfonsín, o sea, es un país, Argentina vive con crisis hace un montón de tiempo. Creo que lo que sí es más de estas épocas es que no hay crédito. Y al no haber crédito no tenés ningún incentivo a ahorrar, porque lamentablemente hoy tiene una casa propia aquel que heredó, básicamente, porque yo tengo amigas que ya trabajan en puestos muy altos. Por ejemplo, tengo amigas de 35, 38 años que están por ahí en su edad productiva más eficiente, es decir, de que uno ya a los 38 y por ahí creo que eso entre 38 y 45, 50 estás en tu momento más de mayor eficiencia, y ellas no pueden acceder a comprarse un crédito hipotecario, o sea, no hay un banco que les preste para comprarse una casa. Y digo, si ellas no pueden, si ella y su marido, tengo una amiga puntual que tiene un puesto muy bueno en una multinacional, el marido trabaja en un banco y ninguno de los dos podían aplicar a tener un crédito hipotecario. Y si ellos no pueden, ¿qué le espera al resto? Sí, y esto creo que plantea un poco la preocupación, que era lo que nos respondían algunas de las personas a las que consultamos, la preocupación de cómo hacer más plata, que ya estás en un momento difícil de la economía, ya no podés, bueno, salir a comer, darte gustos básicamente, porque trabajamos un montón para poder también darnos gustos, pero ya porque no podemos comprar una casa, bueno, ¿cómo hacemos más plata para poder lograr esos objetivos que tenemos? Y creo que en esta economía es casi imposible y es cada vez más difícil. Vos, Sofi, que tenés un poco más de idea o que por ahí, no sé, tenés gente alrededor que se preocupa por lo mismo, ¿cómo ves esto de invertir, de empezar a preocuparse por la educación financiera y demás? Creo que tenemos muy poca educación financiera, pero estamos en un contexto en que necesitamos tenerla para poder sacar provecho por lo menos de lo poco que nos queda, si es que nos queda algo de ahorro. Desde ya, bueno, coincido, tenemos poca información o educación financiera para el país que tenemos, deberíamos tener mucha más educación, pero después cuando lo comparás con otros países, Argentina sabe bastante de finanzas, sabe un montón de cosas de economía, que en verdad no, hay otros países que ni las hablan, pero porque no tienen estos problemas que tenemos nosotros. Por ejemplo, criptomonedas. Ustedes vieron que Argentina es uno de los países que más sabe de criptomonedas, que sabe cómo girar, cómo minar. Bueno, eso es un fenómeno de los argentinos que le buscan la vuelta a ver cómo ahorro, porque hoy justo tenemos un gobierno que tiene una política de Estado, que es que la tasa de interés sea menor a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés un plazo fijo, la tasa de interés que te va a dar este plazo fijo es menor a lo que sube los precios de la economía y la inflación. Es decir, yo pongo la plata en un plazo fijo a 30 días, cuando me dan ese dinero, pese a que me lo dan con esa tasa de interés, puedo comprar menos cosas porque la inflación fue mayor, los precios de la economía subieron más rápido, más. Entonces, eso genera que decir, bueno, ¿cómo ahorro? La verdad que no hay muchas herramientas para ahorrar hoy. Hay que hacer por ahí algunas operaciones más sofisticadas, que también son más riesgosas, eso de, por ejemplo, comprar acciones de alguna empresa, comprar bonos. Bueno, eso requiere un poco más de información. ¿Acción de qué empresa? ¿Por qué compro una acción de, por ejemplo, YPF y no compro una que es una petrolera y no una acción de, no sé, Arcor? Arcor igual no cotiza, pero por ejemplo Arcor, que es una empresa que produce golosinas. Bueno, eso lleva tiempo también, y por ahí es algo que yo no quiero perder tiempo o estar viendo en qué invertir. Debería ser fácil. En otros países del mundo vos pones un plazo fijo te da una tasa de interés,
el banco se da vuelta y con ese plazo fijo le presta a una persona que quiere comprarse un auto o una casa. Bueno, acá en Argentina el sistema bancario no funciona así. Tenemos un sistema bancario que en los últimos años lo único que hacía es prestarle plata al Estado para que el Estado pague sus gastos, básicamente. Bueno, entonces eso es lo que hay que también tratar de construir. Siempre acá el gobierno repite, Argentina tiene un crédito muy, muy bajo, es 4 puntos del PBI, es muy, muy bajo, cuando en Chile es 30 puntos del PBI. ¿Qué quiere decir? Que están todo el tiempo prestando dinero. Chile nada más, no estoy comparando Estados Unidos, que es arriba del 100%, o Brasil, que es más del 50%. Entonces, el crédito hipotecario es clave, porque me prestan plata hoy y te la voy devolviendo en el tiempo. Es algo elemental que nos ayuda a todos a crecer y encima nos hace crecer socialmente. Y bueno, esa herramienta no está y ojalá en algún momento aparezca, pero bueno, el punto es cómo ahorramos. Bueno, es muy difícil. Todos compramos dólares, me parece. Encima todos aprendemos a comprar MEP. Algunos no sé si saben lo que es el MEP, que en verdad estás comprando un bono, lo estás vendiendo al día siguiente. Es como rebuscado completamente. Veremos si cambia. Ojalá que seamos un país más normal, pero nos vamos a acostumbrar a estas rarezas que ya pasan los años y siguen estando. Y además esto que decís, Sofi, de invertir en acciones, digo, porque eso, obviamente es una de las que hablamos, también obviamente como vos ahorrás 2,50 porque lo que te da para ahorrar es como, también es un riesgo enorme, ¿viste? Porque salir a comprar una acción que no tenés ni idea, si no tenés conocimiento alguno, la verdad que salir a mandarte a comprar una acción de Apple, una acción de lo que sea, digo, podés perder un montón de plata, ¿no? Y después acá te hago una pregunta, en esto que hablas que lo nombrás mucho el tema de los créditos, que ahora está como empezando, ¿no? A surgir, son poco los bancos, pero digo, entiendo que ahí tiene que ver, vos la que sabés, digo, pero tiene que ver, entiendo, con que el Estado obviamente va a empezar a bajar un poco esto de pedirle a los bancos que le den guita, entonces los bancos van a tener que girar, darse la vuelta y empezar a generar esto con los créditos. ¿Vos sentís que vamos en el buen camino, que van a empezar a salir más bancos a realmente ofrecer, que la tasa va a ser aún mejor? ¿Qué visibilizás ahí vos en relación a eso? Sí, bueno, de vuelta, esto es un cambio del gobierno, decidió bajar muy fuerte la tasa de interés y así como al ahorrista nos perjudica, porque al que quiere ahorrar en un plazo fijo, la verdad que esa tasa de interés es malísima. Lo que busca el gobierno es fomentar el crédito, es decir, que vayas a pedir crédito al banco. Esto se complementa con lo del gobierno que vieron que está obsesionado con que el superávit fiscal, que significa básicamente que va a tener más ingresos que ahorros, entonces el Estado dice, no necesito pedirle plata a los bancos. Los bancos ahora van a tener que prestarle al sector privado. Bueno, y ahí vemos que hay bancos sacando estos créditos UVA, que son créditos hipotecarios que ajustan por inflación. Bueno, tal vez es por ahí un poco apresurado ya estar dando un crédito UVA cuando escuchábamos al presidente diciendo que hace 5 meses casi estamos en hiperinflación. O sea, pasamos de estar en hiperinflación a vamos a buscar un crédito UVA. Tal vez es más una estrategia política o de marketing o un guiño de los bancos al gobierno de estamos apoyando, lanzamos estos créditos UVA, que la verdad que son interesantes. Hay un par de números que dan que se pueden acceder, es verdad, son créditos a 30 años, por ahí estamos acostumbrados a decir 30 años, es un montón, pero la verdad que para nosotros que tenemos de 30 y 40 años es la mejor oportunidad porque básicamente vas a trabajar 30 años. El que tiene 50, 60 ya está más complicado porque no va a trabajar, no tiene asegurado ingresos por los próximos 30 años. Nosotros estamos en la mejor situación, hay que evaluar cada uno y además lo que te piden los créditos hipotecarios es tener un ingreso formal mínimo de 1 millón de pesos por mes. Que bueno, que es difícil que todos puedan acceder a eso, pero bueno, es un paso más. Creo que sí, vamos a empezar a ver más créditos, lo vemos, vuelven los créditos en cuotas o créditos sin interés. Son la opción, también es un tema que el consumo cayó tanto, las empresas están tan desesperadas por vender que buscan empezar a dar créditos. Entonces se dan combinaciones, necesidad de que aumente el consumo de nuevo, que está muy deprimido, y también que los bancos ya no les conviene prestarle al Estado y están empezando a ver qué instrumentos tiene para prestarle a los privados, que ya sea de vuelta un crédito para comprarse un auto, no tiene que ser sí o sí una casa, o esto para consumir una heladera, líneas blancas, digamos, ropa. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a empezar a haber más crédito, todavía falta, todavía vivimos en una economía con una inflación mensual del 8%, con un cepo cambiario, o sea, todavía hay un montón de cosas que... Porque uno dice, bueno, crédito hipotecario, me dan un crédito, me dan los pesos. Yo tengo que ir al mercado MEP a comprar dólares. O sea, tengo que comprar bonos, venderlos. Todavía sigue siendo todo muy, muy difícil. Ojalá que esto sea el comienzo de algo más normal. Veremos. Ojalá que les vaya bien en ese sentido.
En cuanto a cuando preguntamos esto de cuáles eran las cosas que más les costaban afrontar, ya sea productos o servicios, a las personas en general, mucho fue por el lado del alquiler, de las expensas, pero también estaba el tema de la nafta, estaba el tema de, obviamente, los gustitos, de los viajes, de los restaurantes y demás. Eh, Primero, ¿hay esperanza en que algo de eso se acomode en algún momento y sea un poquito más leve? ¿O hay algún bien o servicio en el que estemos un poquito más beneficiados que hace 10 años? ¿O es todo negativo en ese sentido? Perdón, y le sumo, Sofi, perdón, te sumo esto a la pregunta de Lu porque es complementaria. Eh, Nosotros pensamos mucho en por ahí el precio de qué caro que está todo, pero también hay que mirar un poco el sueldo, ¿no? Vos que sabés de economía, entiendo que los sueldos en Argentina son tristísimos, tristísimos, tristísimos. Entonces es por ahí mirar y, che, se me va a acomodar el sueldo, porque en realidad el problema que tenemos es que ganamos muy poco en relación a lo que cuesta, porque si vos comparás dolarizado, obviamente, con otros países, está más o menos en línea algunas cosas, ¿no? De los precios. Entonces entender por ahí esos dos puntos. Bien. Bueno, es raro con la inflación y con todas veces cuando el Estado interviene en algunos precios, lo que genera es estas distorsiones que estamos mal acostumbrados. Por ejemplo, indumentaria, todo lo que es ropa, calzado, todos sabemos que en Argentina es carísimo. O mismo comprarse Sí. una computadora, un teléfono. Siempre el que viaja al exterior lo que busca es, bueno, a ver, me compro el teléfono acá, cambio la computadora, busco ropa, porque en Argentina es muy cara. Eso es así, acá en Argentina es mucho más caro que afuera, veremos si en algún momento se normaliza eso, si es que la economía se abre, entran algunas importaciones porque la verdad que producir una computadora en Argentina es caro y va a ser siempre caro. Por más que se produzca en Tierra del Fuego que es la ciudad más austral del mundo, yo estoy en contra de que no tiene sentido que estemos produciendo celulares en Tierra del Fuego. En su momento se decidió así para poblar la ciudad y pues, en la tensión que había con Chile, en el conflicto con Chile, se decidió poblar Tierra del Fuego y bueno, fue una política de Estado. Hoy por hoy no sé si tiene tanto sentido tener un polo industrial tan fuerte, tan lejos de los centros de consumo. Pero bueno, eso es computadoras y indumentaria. Pero después hay cosas que están re baratas en Argentina y nadie dice, esto está re barato. Por ejemplo, gas, luz, boleto de colectivo, agua misma. Todos esos servicios estaban regaladísimos en Argentina. Generalmente en América Latina hay un estudio que hizo el BID, el Banco Interamericano, que más o menos muestra que una familia aporta o gasta de sus ingresos, de sus salarios, un 10% a pagar todo lo que es tarifas, luz, gas, agua y también boleto de colectivo. En Argentina pagábamos menos de 2%. Como que eso era algo que, bueno, es muy barato, nadie gasta en eso. Lo que vamos a ver ahora es que por ahí sí los salarios empiezan a mejorar, el poder adquisitivo empieza a mejorar, pero tengamos en cuenta que ahora en nuestro salario una parte importante, un 10%, va a empezar a pagar estos gastos que nos acostumbramos a que sean baratísimos, salgan cero. Bueno, ahí es un tema también cultural que vamos a tener que acostumbrarnos, así que ojalá que tengamos mayor poder adquisitivo. Es verdad que el salario está en un piso histórico, hace muchos años que Argentina no tenía salarios tan bajos, nosotros no por la forma que producimos, por nuestra productividad, no deberíamos tener estos salarios tan bajos, así que se espera que haya una mejora, pero bueno, esa mejora también hay que tener en cuenta que no va a ser todo dinero extra para consumir, comer afuera o viajar, sino que también para pagar cosas que estábamos acostumbrados a que estén regaladas y ya vamos a tener que pagarlas en proporción a lo que consumimos, ¿no? Desde ya. Así que es difícil lo que decimos, también de vuelta acostumbrados a que viajamos un montón. En Argentina, vos ves la cantidad de argentinos en el exterior y son un montón los que viajan y no sé si da para que una familia viaje tan seguido a Miami como viajan en Argentina. También hay cosas que nomás la acostumbramos y así como no tenemos crédito hipotecario, porque tenemos inflación, también tuvimos otras ventajas que no sé si las pudimos aprovechar y ahora nos van a empezar a quitar de a poco. Ojalá que vengan de la mano las dos cosas, que vuelva el crédito hipotecario y que nos acostumbremos a pagar lo que cuesta el gas y la electricidad, como vemos que pasa a alguna gente en Europa, que se abrigan porque es muy caro el gas. Sí, eso que decías antes de que los que viven en Europa ven cosas acá que no son, o sea, que no son comunes allá. Creo que poco a poco vamos a ir yendo hacia ese camino con eso, con abrigarse. O sea, nosotras hablamos entre amigas y estamos todas muertas de frío en nuestras casas porque nadie quiere prender la calefacción, porque sabés que te va a costar un montón. El tema de las luces, no sé, yo me acuerdo cuando vivía con mis papás que papá todo el día apague las luces y además de que sos adulto y sos más consciente de eso, sabés que se van a venir aumentos y que va a ser cada vez más difícil. Y lo mismo con los gustos de salir a comer afuera o de viajar.
Pero es verdad que lo poco que nos queda, y también un poco la filosofía, creo, de los jóvenes de clase media o clase media alta, si querés también, es esta de, bueno, tengo 30, me mato trabajando. ¿Qué puedo hacer con esa plata? O sea, sí, obvio, destino un poco al ahorro, que igual por un lado sabes que el ahorro se lo come o la inflación o el dólar se estancó, entonces tampoco es que está generando tantísimo ahorro, o hago todo lo otro, que es salir a comer o incluso viajar. Es como que es un poco difícil, nada, pensar en proyectarse en este momento de la vida, que parte de lo que nos respondían también era eso, había muchas respuestas en torno al trabajo. Como que decían, mi miedo es quedarme sin trabajo y no poder seguir manteniéndome, que es un contexto generalizado también, porque de repente en un montón de empresas se empiezan a echar gente y también te preocupa eso, ¿no? Como de decir, ¿qué va a pasar si hoy a esta edad de los 30 me quedo sin trabajo? Ya no tengo 20 para poner en el CV, ya tengo 30 y es distinto y suma de otra forma. Eso creo que también es algo que influye bastante. ¿Cómo es el tema del mercado laboral en Argentina en cuanto a las contrataciones? O sea, ¿es fácil para una persona encontrar trabajo respecto de otros países de Latinoamérica o respecto de Europa? ¿Cómo está esa situación? Bueno, la tasa de desempleo en Argentina es muy baja, pero generalmente es baja cuando la inflación es alta, porque la variable de ajuste es el precio. Recordemos que todo la economía ajusta o por precio o por cantidad. Entonces, si yo en verdad te pago poco dinero, bueno, puedo emplear a más personas. Y eso es fácil de ajustar porque tenemos una inflación tan alta que es, bueno, no te actualizo el salario por X meses y ya estás perdiendo dinero. Entonces, por eso generalmente cuando hay inflación alta hay bajo desempleo. Lo que estamos viendo ahora es que igual va a empezar a aumentar el desempleo porque estamos entrando en una crisis económica. Ya entramos desde octubre del año pasado, que Argentina dejó de crecer. Entonces, si las empresas venden menos, producen menos, si producen menos, necesitan menos empleados. No es que por ahí que echan empleados, pero viste que hay como la industria automotriz que contrata por 90 días. Bueno, pasan esos 90 días y no vuelven a contratar. Entonces, vemos que está habiendo menos empleos. Esperemos que en algún momento reactive, no sé cuándo será, a fin de este año, el año que viene, en algún momento la economía debería empezar a crecer, pero sí tenemos un mercado laboral muy rígido, donde cuesta mucho, las empresas no se animan a contratar personal, porque después hay muchos juicios, impuestos que se pagan por el empleado. Por eso creo que acá ya tanto los gremios como las empresas, como los políticos, están de acuerdo de que hace falta una reforma laboral, algo que flexibilice un poco el mercado, que no queremos decir, no que sea como Estados Unidos, que te pueden echar de un día para el otro, pero bueno, Estados Unidos dicen, está bien, es verdad que te puedo echar un día para el otro, pero también es más fácil contratar gente, porque después si el contrato no funciona, la echo. Yo creo que el intermedio sería Europa, donde tenés un resguardo, no vivís sufriendo que un día para otro te pueden echar, y al mismo tiempo es fácil contratar, y si tengo una causa justa, te despido. Siempre hay que ver ese balance de cómo hacer. En Argentina es muy difícil echar a alguien, entonces no hay contratación. Lo que vemos que en los últimos 20 años creció mucho el mercado informal. Entonces eso es un peligro, porque si es informal no está aportando para el Estado. El día de mañana, ¿cómo se pagan esas jubilaciones? Entonces hay que lograr que cada vez haya más empleo formal, pero realmente hoy hay un tercio del mercado laboral que está en informalidad. Entonces los que están en la formalidad están pagando más impuestos porque hay que sostener todo el resto. Bueno, ahí hay que hacer toda una reforma que creo que están todos los partidos políticos de acuerdo, cuál sería la óptima para que crezca un poco el mercado. Pero diría esas dos cosas, que reactive la economía, que empiece a crecer de nuevo para que haya de nuevo creación de empleo, y por otro lado, que se facilite un poco la contratación para que no haya tanta informalidad y se pueda crecer mejor, empleo de calidad es lo que se le dice. Esto que decís, Sofi, está bueno Sí. porque también ahí creo, hubo un cambio de paradigma en por ahí nuestros padres, ¿no? Que aportaban, que era como que era algo totalmente dado, ¿viste? Ellos no tenían la posibilidad de trabajar para afuera. O sea, vos trabajabas, estabas dentro de un sistema, aportabas, te jubilabas. Creo que también nuestra generación, y vos lo sabrás un poco mejor, se le suma que es como que decís, ¿qué voy a hacer con la plata de la jubilación? Me muero de hambre. Entonces prefiero no aportar un mango, trabajar para afuera, y después veo qué hago con la plata, ¿no? Pero ¿qué crees vos por ahí económicamente que va a suceder? Que era esto que hablabas, que por ahí somos una generación que hoy está ok, tenés 30, tenés 40, pero por ahí llegas a los 60 y no te dio para ahorrar todo lo que vas a necesitar para cuando realmente te jubiles, ¿no? Pero tampoco lo estamos pensando. Es como que hoy la posibilidad es, bueno, intentemos ganar plata como sea,
si no aporto, no aporto, si laburo para afuera y gano más plata, ¿no? Y es como que esto que decís que va a generar realmente un Sí. problema grande. Sí, desde ya. El otro día hay un periodista en el diario que es Pancho Olivera, Francisco Olivera, que estaba, no sé, de dónde sacó un sistema que te preguntaba, ¿vos cuánto ahorrás por año? ¿Y hasta qué edad querés trabajar? Y como te hacía el cálculo de, bueno, el día que te jubiles, ¿cuánto extra vas a tener? Y era deprimente, porque básicamente había que ahorrar, a mí me tocaba ahorrar más o menos $7.000 por año, que no lo estoy haciendo ni cerca, y con eso podía llegar a tener un mínimo de $3.000, no sé, cuando me jubile, era deprimente totalmente. La verdad que todos sabemos que el día que la jubilación, que cuando nos jubilemos, la jubilación que nos va a tocar, no nos va a alcanzar, pero es verdad, nadie lo está pensando. No es un tema de conversación que yo tenga, por ejemplo, por lo menos con mis amigas, de, che, ¿estás ahorrando un extra para el día que te jubiles? No, no está, es una conversación. Recordemos que también en Argentina, hasta nuestros padres tenían el sistema de jubilación privada, es decir, vos podías elegir a dónde aportabas el dinero, es como la prepaga, puedes elegir qué prepaga tener, y eso se estatizó durante el gobierno de Cristina Kirchner, y hoy todo el mundo aporta al Estado, que el Estado es el que da las jubilaciones, vos no puedes elegir algo aparte. Sí podés, como por voluntad propia, hay algunos bancos que te ofrecen, o agencias, te ofrecen vos aportar por mes tanta plata, y ellos te van guardando, te la van invirtiendo para tu jubilación para cuando te jubiles. Bueno, cuando te jubiles, la vas aportando ahí y en 30 años te dan el dinero. Pero la verdad que sí, yo no veo que la gente esté tan al tanto de cómo se va a jubilar el día de mañana. Creo que todos pensamos que vamos a trabajar más tiempo, no sé, también nuestros padres, tal vez abuelos, a los 65, 60 se jubilaban y ya vivían de su jubilación y no hacían nada más. Sí, sí, y creo que también, si hoy me decís, che, si aportás tanta plata en un lugar privado que te va a dar esa plata en 30 años, hay un tema de confianza que a mí me cuesta un montón confiar en que en 30 años una empresa o el Estado me va a devolver esa plata. Creo que los argentinos también tenemos un poco la cabeza seteada en ese sentido, que es un poco difícil, aunque te lo diga tu banco y te lo diga con la mayor confianza, proyectar a 30 años en una inestabilidad como esta lo veo muy complicado. Y otro tema también vinculado con jubilación, salud, es la prepaga, que teníamos respuestas también en ese sentido. Hay muchísimo mercado informal hoy, o sea, somos muchas personas trabajando para afuera en este momento, y eso no te da una prepaga y tenés que pagar la parte, o muchos monotributistas también que tienen que pagar la prepaga aparte y no se los cubre su relación de dependencia. En ese sentido, creo que está como cada vez más difícil el tema de pagar el seguro de salud. En algún momento se va a estabilizar, y estos datos que tirás también respecto del resto de los países creo que está buenísimo como para compararnos y ver qué tan mal estamos. ¿Cómo es el tema del seguro de salud en los otros países? ¿Es equivalente al nuestro? ¿Estamos mal acostumbrados a pagar poco o realmente nos están estafando las prepagas? A ver, no soy una especialista en el tema, sí tengo entendido, de mi grupo de amigas tengo muchas que viven afuera y cada vez que les hacen un deporte o les pasa algo, la verdad que es un dolor de cabeza porque si bien ellas pagan sus prepagas, afuera te cobran todo extra igual. En Argentina está ocurriendo con el famoso copago, que antes teníamos todo incluido en la prepaga y ahora cada vez que te haces una consulta, bueno, y extra tanto. En Argentina hay algo que es por ley, que una prepaga mínimo tiene que cubrir ciertos servicios. Entonces, eso hace que como mínimo te cobre algo muy caro, porque te tienen que cubrir todos estos servicios, entonces la cuota es muy alta, la cuota mínima de pago. Algunos dicen, bueno, deberían quitar eso, que sea más flexible, que vos puedas elegir bien, bueno, a ver, yo quiero que me cubras estas cosas, menos tal vez, y que sea más barato. Y que yo después, si me pasa otra cosa, pago el copago. La verdad que no soy la especialista en el tema, la que sigue mucho es Silvia Stank en La Nación. Yo trabajo en La Nación, así que me guío de los que saben. Silvia Stank sabe un montón de prepagas y siempre estamos también debatiendo el tema. Y una de las cosas es esta, que bueno, que hay que flexibilizar por ahí la cantidad de servicios que te puede llegar a cubrir una prepaga, porque a la larga pasa lo que estamos viendo, que es el copago. El gobierno ahora dice, bueno, que las prepagas tienen que devolver parte de las cuotas. Lo que termina haciendo esas prepagas es, bueno, está bien, yo te lo devuelvo, pero al médico le pago menos y al médico cuando vos te vas a atender te cobra el copago. O sea, por algún lado ajusta este tema. O sea, ajusta por precio porque está el copago y ajusta por calidad porque ahora yo cuando quiero sacar un turno, me dan un turno recién a los, no sé, 80 días. O sea, hay menos médicos trabajando en este sistema porque les pagan a 60 días con la inflación altísima que hay y les pagan mal. Entonces no les sirve tampoco. El sistema de salud claramente no está funcionando bien. Tenemos un sistema de salud público muy, muy bueno, pero bueno, como cada vez hay más informalidad,
ese sistema de salud está cada vez más exigido. Entonces ahí hay que ver, pero es cierto que Argentina tiene un sistema privado de prepagas que por ahí en otros países del mundo no te cubren tanto como acá. Ahí sí estamos mal acostumbrados, pero bueno, cada vez vemos que está en deficiencia, o sea, que es muy crítico cómo está el mercado, funciona cada vez peor, y veo muchos médicos que se forman en la UBA y que después prefieren ir a trabajar al exterior porque realmente acá no están ganando bien. Hay que hacer también ahí una reforma. Yo creo que Argentina en los últimos 20, 30 años, todas estas cosas se fueron deteriorando y ahora están muy frágiles. Entonces, cada cambio que haces también no es que tenés un colchón de que venís de años de, bueno, está robusto. Está todo medio atado con alambres. Tocás algo, otra cosa, y vemos que no funciona. No sé en qué va a terminar todo esto. De vuelta, no soy la especialista en salud, pero sí vemos que, todos lo sentimos que esto no está. Vemos los hospitales públicos colapsados, el sistema privado que cada vez te cuesta más que te atiendan y cada vez te cobran copago, y que encima la prepaga sigue siendo alta. Igual siempre volvemos al problema principal nuestro, que nuestros salarios son muy bajos. Claro. Entonces vos cuando comparás todo en dólares, decís, bueno, la cuota prepaga comparado con otros países no es baja, no es alta. El problema es que nuestros salarios son bajísimos. Estamos cobrando un salario mínimo vital y móvil, son $200. Es muy bajo. Entonces ese es lo que tiene que recuperarse, el salario. Y para que se recupere el salario tenemos que ser más productivos, es decir, que tenemos que lograr producir de manera más eficiente. A veces no es nuestra culpa que no somos eficientes, sino que llevar una mercadería del puerto de Rosario al puerto de Buenos Aires sale más caro que llevarla de Buenos Aires a China. Bueno, algo no funciona bien, las rutas, los impuestos que pagamos, hay otras cosas que hacen que seamos poco productivos y por eso pocos salarios. Acá cuando hablas de esto de poco productivo, digo, no tiene que ver con producir solo localmente, ¿no? O sea, digo, mejorar la producción y también digo, vos lo sabrás mejor, pero digo, somos un país que siempre es como que miró lo de afuera como algo completamente malo, ¿viste? Importar cosas, digo, por ahí era muchísimo más barato y muchísimo más eficiente importar algo de China y lo producíamos acá porque tenía que ser de producción nacional. Digo, entiendo que esto es como que está cambiando un poco, ¿no? O, digamos, la mira por ahí de este gobierno es un poco, produzcamos en lo que realmente somos eficientes y en lo que no somos eficientes no hay que producir, ¿no? Sí, en un modelo económico ideal, como te enseñan en economía las primeras clases, es, bueno, vos sos eficiente produciendo cocos y el país de al lado es eficiente produciendo limones, sí. Vos te especializás en cocos, el otro en limones y hacemos el intercambio. El problema en Argentina es que primero, bueno, hay industrias que generan más empleo. Entonces, por ejemplo, Chile casi no tiene industria, pero porque Chile tiene una población mucho más chica que nosotros. Argentina quiere tener industria, quiere tener más empleo. ¿Cómo nos integramos al mundo de manera eficiente? Entonces es un gobierno que dice, bueno, yo voy a abrir la economía para que bajen los precios. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando carísimo un celular, por ejemplo, y van a venir celulares más baratos y eso va a bajar el precio. Y después te los empresarios que dicen, pará, no es mi culpa que yo soy poco eficiente. Yo soy eficiente, en verdad. Tengo las mismas máquinas que tienen en China, por ejemplo. Mi problema es que tengo un montón de costos que no dependen de mí. De vuelta, las rutas. Argentina, las rutas están destruidas, lo vemos todos. Los trenes los perdimos. No puede ser. El otro día hablaba con una empresa minera en San Juan y claro, tuvo que trasladar toda la maquinaria, que son toneladas y toneladas, lo que pesan, las trajeron desde el puerto de Zárate hasta San Juan por camiones. O sea, tardaron una vida, ni hablar, y encima que fueron destruyendo más la ruta, porque todas esas toneladas, imagínense lo que destruye la ruta. Entonces somos poco productivos, por ahí no tal vez por los empresarios, sino también por el contexto en el que estamos operando. De vuelta, impuestos, cada vez que hay que abrir algo nuevo, cuesta un montón. Esa misma minera me dice, bueno, yo el día de mañana quiero producir cobre. No puedo llevar el cobre en camiones hasta el puerto de Rosario. Entonces la empresa dice, bueno, yo puedo invertir en poner un tren que funcione. Bueno, esas cosas. Entonces ahí es la pelea del gobierno, dice, yo abro la economía, y los empresarios te dicen, abrir la economía, yo voy a tener que terminar cerrando y no va a haber más empleo, dame tiempo que me aclimate para competir de mano a mano afuera, pero vos ayúdame, bajame a mí los impuestos que me cobras y yo voy a ser productivo. Entonces ahí está siempre la pelea. Ahora el gobierno, ¿por qué no quiere bajar impuestos? Y porque tiene mucho gasto. Entonces siempre es, bueno, ¿qué hay que hacer primero? Y bajás el gasto, pero ¿cómo bajás el gasto? Si vas a bajar el gasto cortando obra pública, entonces volvemos a lo mismo. Las rutas van a seguir siendo destruidas, el tren no va a funcionar. Entonces, por eso todo esto lleva tiempo. Me parece que se necesita una mirada más de largo plazo. El problema de Argentina también es que estamos todo el tiempo mirando el corto plazo, ya sea porque nosotros, porque hay inflación y no sabemos ahorrar, entonces consumimos todo mañana, pero también el Estado no planifica a largo plazo. Siempre está pensando en la próxima elección
y entonces invierte el dinero en algo que le va a permitir, no sé, construir una casa en poco tiempo para mostrar gestión. En verdad lo que necesita son trenes, son rutas, mejorar los puertos, bajar el gasto para bajar impuestos. Entonces, ojalá que haya un gobierno con una mirada más de mediano y largo plazo. Eso es lo que creo que todos queremos, y hay que tener paciencia, porque los resultados no van a estar de un día para el otro. Eso sí. Bueno, y para cerrar, vamos a leer algunos de los mensajes que nos respondieron cuando hicimos la encuesta de cómo te proyectabas económicamente a los 30. Algunas de las respuestas decían: me proyectaba mejor de lo que estoy ahora, seguro, quizá con la posibilidad de hacer más de un viaje o teniendo débito propio. Mucho de eso por desconocimiento de lo que salen las cosas, o que no sabía que la gente adulta tiene tantos gastos. Como que ni idea, en casa no se hablaba de ABL, monotributo, expensas y esas cosas que hoy son gastos que tengo que tener, pero cuando los cumplo me siento realizada económicamente por estar completamente independizada del todo. Eso por un lado. Otra respuesta era: a los 30 me proyectaba económicamente con más estabilidad, quizás con una propiedad propia. Se repite lo de la casa. No se cumplió, y si bien avancé en mi carrera, los altos costos de vida y algunos imprevistos hicieron que no logre alcanzar mis objetivos financieros. Otra dice: nunca pensé exactamente cuánta plata tenía o quería ganar, solo pensaba en a los 30 voy a tener trabajo y plata, que es la típica, ¿no? O sea, te proyectabas como en ese ideal. Cuando fueron pasando los años se me cumplió. Muchas cosas superaron las expectativas y otras no. Sigo viviendo en la casa de mis papás y siento que no lo cumplí en ese sentido, aunque es bueno que nunca tuve una presión de salir de casa. Bueno, eso era otro tema que veíamos en una nota reciente de La Nación, que decía que el 40% de los jóvenes entre, no me acuerdo si 25 y 34 años, seguían viviendo con los padres. Ese es otro tema que demuestra un poco esto de la europeización, en el sentido de que irse a vivir solo es muy difícil, y todavía no tenemos la cultura de irnos a vivir con un amigo, que mucha gente lo hace, pero no está tan instalada, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, Sofi, muchas gracias por haber venido, por habernos dado este baño de claridad sobre la situación económica, aunque la situación es muy poco clara y muy poco estable. Mil gracias por haber venido, también lo viví porque también tenés 30, así que empatizamos todas en ese sentido. Así que bueno, gracias por haber estado acá y nos vemos la próxima. No sé qué me Gracias, pasa. Sofi. No, gracias a ustedes por la invitación. Me habré tomado Escuchanos en Spotify y YouTube. Y seguinos en Instagram en @quebardolos30.